interesante de esta crisis es saber cómo va a impactar en la industria y cómo va a impactar en el agro. Yo creo que eso a todo el mundo le interesa, por eso invité a dos economistas, Marcelo Celani, que es economista del Instituto de Investigaciones de la UADE, especialista en industria, y Ricardo Bacarín, que es analista agropecuario, uno de quienes mejor predice qué pasa con los granos. Gracias. Marcelo, ¿cómo estás viendo el impacto de esta crisis en la industria? Es una pregunta compleja porque en realidad uno lo que está viendo ahora es que el índice de producción se está ajustando ya, digamos, no es un ajuste que se realiza a partir de la cifra de julio, sino que del primer y segundo trimestre ya venía mostrando alguna desaceleración. Ahora, el punto es que la cifra de julio lo que están mostrando no solamente confirman este fenómeno de desaceleración, sino que las empresas en general están mostrando algunos síntomas de, expectativas un tanto negativas hacia lo que queda del año. El punto que me parece que es central acá es decir, cómo están paradas las empresas hoy frente a la vigencia de esta crisis, que todos los analistas están hablando de que se va a quedar por lo que queda del año y posiblemente alguna parte del año que viene. Entonces, el índice de producción te indica, digamos, cuánto te están afectando la producción, pero a mí me parece que es más interesante todavía ver algunos indicadores de cómo las empresas le pueden hacer frente en otros rubros que no son la producción estrictamente. Digamos, uno puede analizar desde varias perspectivas. Una es la situación financiera, económica y patrimonial de las empresas. Nosotros en el Instituto estamos llevando a cabo una investigación en la que hemos tomado empresas industriales más importantes, las más representativas. Decimos, ¿cómo estaban en el tequila, en estos tres rubros? ¿Cómo estaban en octubre, con el primer sacudón después de julio pasado? ¿Y cómo están hoy? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es bastante interesante, por lo menos nosotros creemos que echa por tierra algunos análisis que me parece que son poco fundados. Y lo que me parece que dice lo siguiente. Primero, las empresas todas indican que están más endeudadas, tanto en pesos como en dólares. ¿Ah, sí? Todas. El ratio endeudamiento patrimonio neto, que es una valoración contable, digamos, no es una valoración de mercado, pero creo que es indicativa, en el primer trimestre de este año está en el récord absoluto histórico. O sea, hay mucha dependencia de que los créditos sigan. Exactamente. Ahora, uno podría esto leerlo como un signo negativo. Y yo ahora te pongo por el otro lado, te digo, hay un indicador que nosotros hemos construido que es endeudamiento corriente sobre no corriente, y esto es una deuda de corto plazo, claro, y largo plazo. Bueno, también es sorprendente, nunca en la Argentina hubo una proporción de deuda no corriente de largo plazo como la que hay hoy. O sea que la crisis sería grave si se prolongara muchísimo tiempo. En principio uno diría, si estás muy endeudado en dólares, la crisis te va a afectar, eso no cabe ninguna duda, pero las empresas, digamos, están con una posición en términos de deuda muy de largo plazo, lo cual ha seguido la tendencia del sector público desde el plan Brady para acá, digamos, lo único que observa es que las empresas están acomodando a esta forma de tomar deuda, y eso es un indicador, yo creo, positivo hoy. Hoy es un indicador positivo. Claro. Entonces, no solamente un problema de nivel de endeudamiento, sino cómo estás. No hay que pagar mañana. Exactamente. Y esto a mí me parece, es común a todos los sectores industriales, digamos, por lo menos los sectores que nosotros estamos relevando, todos manifiestan mayor endeudamiento no corriente que corriente, así que en eso yo creo que es un aspecto interesante. El otro punto es la rentabilidad operativa, por ejemplo. ¿Cómo es hoy? La rentabilidad operativa hoy es la más alta desde el 91 para acá. A pesar del tipo de cambio real. Exactamente. Entonces la rentabilidad operativa, estamos hablando no rentabilidad del capital. La rentabilidad operativa me está midiendo a mí un efecto, digamos, con caída de precios de los commodities. Muchas empresas industriales que son exportadoras de commodities, uno podría pensar, esto va a afectar seriamente las exportaciones argentinas, la caída de los precios internacionales. Guadagni dijo hace 15 días atrás, las exportaciones medidas en volumen físico siguen aumentando. ¿Eso es cierto? Es cierto, nosotros hemos corroborado esa cifra y decimos,
¿cómo uno puede explicar que aún con caída de precios internacional las empresas siguen exportando y a una tasa, el aumento es una tasa decreciente, pero sigue aumentando? ¿No será porque están muy ahorcadas muchas de ellas? Las cifras del primer y segundo trimestre mostraban recuperación del mercado interno, así que, digamos, las empresas enfrentaron un contexto negativo en términos de precios internacionales, positivo en términos de mercado interno, y aún así siguen exportando y a tasas decrecientes, pero aumentan. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la razón de que sigan exportando? La respuesta a nuestra tesis, esto es una hipótesis todavía, es que la rentabilidad operativa es tan alta hoy que aún con caída de precios tenés un colchón como para aguantar la caída de precios. ¿Cuánto dura esto? Uno no sabe, pero el último balance de YPF ya da una caída en la rentabilidad operativa, es decir, que ya lo explicaron. Sintió el impacto de la caída de las commodities, lo van a sentir las aceiteras, lo van a sentir la mayoría de aquellos productos derivados del agro, como nos van a explicar seguramente enseguida, y además aquellos que están directamente ligados al mercado de las commodities. O sea, ahí vos vas a tener que la rentabilidad operativa de los balances que están saliendo en estos días van a dar a la baja. Pero no es una buena noticia para la bolsa, precisamente, en este cruel momento. No, claramente. Y además tenés el ajuste de la bolsa, digamos que te está ajustando el valor de las acciones, lo cual eso no es positivo. Pero quiero decir que desde el punto de vista de la sostenibilidad a largo plazo, hoy estamos decididamente mejor, por lo menos las empresas industriales, están decididamente mejor que en el tequila. Ninguno de estos ratios que yo te he estado comentando eran así en la crisis del tequila. O sea, hay más deuda, pero es más de largo plazo y hay más rentabilidad que en aquel momento. Mucho más rentabilidad. Mucha más rentabilidad. Y Ricardo, mucha parte de lo que él dice depende de lo que ocurra con los commodities en el sentido de las exportaciones. Claro. ¿Van a seguir bajando? ¿Qué pregunta? Es una pregunta difícil de responder. Hasta ahora, nosotros lo que estamos viendo es que si tomamos de la crisis asiática hasta este momento y tomando como fecha, si se pudiese tomar una fecha, del momento del inicio de la crisis asiática, el 27 de octubre, que fue el lunes negro de octubre del 97, cuando el Dow cae casi 500 puntos, hasta el momento tenemos caídas realmente ruidosas. ¿Cuánto en promedio? El producto que menos bajó, porque mejoró internacionalmente la relación entre harinas y aceites vegetales, es el girasol, que bajó nada más que un 6%. Nada. Pero, pero te digo, en el caso de maíz un 20%, en el caso de trigo un 30% y en el caso de soja un 40%. Y tenemos más dependencia de la soja encima. Exactamente. La soja es el producto que más impacta en el volumen exportable de nuestro país. O sea, esto al agro le pega así. Esto le pega y muy duro. Estamos muy cerca de los precios más bajos de los últimos 10 años y bueno, y hay datos concretos que son hasta curiosos. Si uno mide los precios del trigo hoy, niveles de $100, y los compara con el pico del 95, tan solo 3 años atrás, el trigo va de la tercera parte. En el caso del maíz, tercera parte. Sí, en el caso del maíz, tomando los precios pico también del año 96, 2 años atrás. No hay incremento de productividad que compense esto, claramente. El maíz vale la mitad de lo que valía en el año 96. Y productos como la harina de soja valen la mitad de lo que valía el año pasado a esta altura. Es decir, nosotros vamos a tener una caída muy fuerte por el lado de los precios, esto nos afecta, pero hay otro tema que recién señalaba en su columna él, y yo creo que es muy a tener en cuenta, porque medir un poco lo que vino pasando con la historia de lo que vino pasando tal vez nos lleve a realizar un análisis incorrecto. Y esto es, tuvimos un año con récord absoluto e histórico de producción en la Argentina, 66 millones de toneladas, y esto es producto no solo de la tecnología aplicada y de la forma en la cual el hombre de campo viene realizando las tareas, sino que esto es producto del agua. Acá ha llovido y la corriente del Niño fue mucho más lo que nos trajo que lo que nos quitó en términos económicos. Nos ayudó. Nos ayudó y por eso pudimos tener cosechas de 19 millones en el caso de maíz, que ya están hablando para el año próximo cálculos muy optimistas de 18. El año pasado tuvimos más de 14 millones de toneladas de trigo. No sabemos si vamos a tener 11 este año. Claro, grandes volúmenes, pero que no valen nada en comparación a lo que valían. Claro, pero con el agravante de una tendencia que no se va a poder seguir manteniendo. Seguramente este año se interrumpa la tendencia ascendente en cuanto a los volúmenes productivos, porque por obra de la naturaleza no vamos a poder
llegar casi seguramente a lo que tuvimos el año pasado. ¿Cómo es el nivel de endeudamiento en el campo en promedio? ¿Como en la industria? ¿Mayor, pero más a largo plazo? No, el nivel de endeudamiento del campo ha decrecido notablemente en los últimos 5 años y se nota que la curva empieza paulatinamente a ser ascendente a partir de la campaña pasada. Y en esto hay que tener mucho cuidado, y yo digo, el hombre de campo es una persona que responde muy rápidamente al estímulo de los precios y también al poco estímulo de los precios, con lo cual es muy posible que toda la inversión que realizó cuando vio trigos de 300 o maíces de 200 o soja de $300 la tonelada, hoy esté dispuesto a invertir muchísimo menos. Entonces esto va a ir en detrimento de la calidad, de la cantidad. Y si a eso le sumamos el ingrediente de los precios, seguramente el nivel de endeudamiento que a partir de ahora el sector va a tener va a ser bastante importante. Marcelo, ¿algún sector en particular pensás que puede verse dañado si la crisis continúa? ¿Algún sector industrial en particular? Yo diría petroquímicos, algunos químicos. Estos son sectores que han crecido poco en lo que va del año, muy poco. Son sectores que la baja de precios internacionales realmente les ha afectado mucho y son sectores que no tienen una rentabilidad tan alta como otros de la industria. Entonces ahí yo digo, bueno, esto puede, creo, significar una pérdida importante para el segundo semestre. Yo creo que eso es uno de los sectores en los que hay que poner el ojo en lo que queda del año. Así como ellos tienen una posibilidad de ser los grandes perdedores, digamos, hay otros que en alguna medida les va a tocar menor, por ejemplo, el automotriz. El automotriz es un sector que no es de los más rentables, no es un sector en el que las empresas demuestren tener una rentabilidad muy alta, pero el único problema que tiene el horizonte es el régimen automotriz, ahí la cosa está realmente compleja, pero tienen unas exportaciones, te diría, para el resto del año prácticamente aseguradas, así que si bien es discutible si vamos a superar la performance del año pasado en este sector en términos de exportaciones, pero la Argentina está exportando prácticamente 1 de cada 2 autos que produce. Y esto... Pero es a Brasil y no depende también de que Brasil no entre en crisis. El tema es que ya las exportaciones para los próximos 2 meses prácticamente están comprometidas. O sea, no es una cosa del día a día esto. No es un sector que se maneje con compras spot, digamos, de día a día. Yo te diría que para lo que queda de agosto, que es muy poco, y para septiembre las exportaciones, por más que esté afectado Brasil, yo creo que más o menos están jugadas. Ahora, ya después ahí, a partir de octubre, noviembre, diciembre, aún suponiendo que no se exportaron un solo auto, este no es un mal año en términos de exportaciones, en el último trimestre. No es un mal año. Entonces, bueno, ahí yo creo que por ese lado es un aspecto positivo, ¿no? Ricardo, ¿qué cereal pensás que se va a recuperar más rápido de todos estos? ¿Cuál es el donde hay más chances de ganar para el que quiera hacer una inversión? En este momento que hay mucha decisión de siembra, hay opciones, los productores están optando entre trigo y soja o trigo y girasol, hay una tendencia a volcarse a los oleaginosos, pues va a haber una caída muy fuerte en el área sembrada de trigo. Y es posible que la decisión sea correcta, tienen una mejor estructura de precios los oleaginosos que los cereales y además tienen, como decía recién Marcelo, también las fábricas están trabajando con buen margen de utilidad, lo cual va a permitir que ese colchón de su utilidad lo puedan trasladar finalmente a los precios. Pero todo depende de un contexto internacional. Y en general, esta es mi idea, los commodities tienen muy poca chance de rebotar hasta que el techo del dólar no se visualice en el corto o mediano plazo. Cuanto más corto plazo, mejor. Pero si uno ve y analiza gráficos, por ejemplo, de los futuros del yen, y te pongo al lado un gráfico del futuro del maíz y te tapo los nombres, no sabes cuál es cuál. La traza es idéntica. Y si además tomamos el de CRB, que mide un componente de commodities, es exactamente el del maíz, el de la soja y el de los futuros de monedas. Se cayó indiscriminadamente todo. ¿Y la sequía o la inundación en China? Ese es un tema que puede activar los precios. China está teniendo unas inundaciones en sus planicies centrales muy importantes. Van a perder, no es una zona sojera ni maicera, pero una zona arrocera y algodonera. Y es muy posible que necesite importar más trigo que el que pensaba. Y cuando operan en los mercados es como un elefante en un bazar. Ah, sí, sí. Entran y salen muy desordenadamente.
Bueno, les agradezco a los dos, muchísimas gracias, Marcelo Celani, Ricardo Baccarin, muy completo el panorama. Lo único que me queda claro es que esto termina en una inflación internacional mayor, creo yo, porque el ajuste deflacionario es un picadero excesivo de huesos terrible, ¿no? Excesivo. ¿Cuánto tiempo tardará? Eso lo sabe Dios. Esperemos que las tasas bajen en Estados Unidos lo antes posible y que haya una dosis de inflación internacional un poquito mayor. Esto fue Economía y Finanzas, no me quedó ni siquiera medio minuto. Los espero como siempre el miércoles que viene a las 23 horas. Muchas gracias.